la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria, le damos la bienvenida a este taller a factura electrónica y contabilidad electrónica. Iniciamos dando un mensaje de protección civil. Este recinto cuenta con un sistema auditivo de alerta. Si se diera el caso de que se active, le pedimos que desalojen de manera ordenada y adecuada y esperamos a las personas de protección civil que nos indiquen de qué manera vamos a evacuar. Este taller tiene una duración de 35 minutos y 15 minutos posteriores para sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, les pido por favor que pongan sus aparatos electrónicos de modo silencio o vibración. Damos inicio al taller de factura electrónica y contabilidad electrónica, que será impartida por el licenciado Raúl Flores Palacio y Ricardo Ramírez. Les pido un aplauso, por favor. Gracias. Bueno, me puso el título de licenciado, no soy licenciado, pero suena padre, ¿no? Miren, les vamos a platicar 30 minutos. La verdad es que no quisiera que la sesión la vieran como muy acartonada. Entonces, pensé que íbamos a tener un proyector para presentar. Aquí voy a dejar la pantallita y voy a ver si desde aquí alcanzo a ir pasando las láminas. Y más bien quisiera como que fuéramos un poco… Yo les voy presentando, pero que quisiéramos un poco conversar, ¿no? Que les sea de utilidad, al final del día, que sea algo útil para ustedes. Seguramente ustedes saben, Microsoft es una empresa de tecnología, ¿no? La perspectiva que les vamos a platicar nosotros de factura electrónica y de contabilidad electrónica no es tanto como el proceso de negocio, voy a decir yo, el uso de negocio per se de los comprobantes fiscales, sino más bien es tecnológicamente como una entidad que hace uso de este tipo tiene que proveer el servicio, tiene que consumir el servicio, qué tipo de tecnologías pueden usar para poderlo prestar. Esa es un poco la idea de la presentación. Entonces, vamos a empezar. Vamos a platicar de dos tipos de comprobantes fiscales. En realidad ustedes saben que hay más comprobantes fiscales, vamos a concentrarnos en dos, que es el comprobante de la factura electrónica y el comprobante de la contabilidad. Si ustedes trataran de ubicar un poco en términos de qué es una factura y qué es una contabilidad o voy a decir yo, un reporte de contabilidad, desde el punto de vista de cómo lo está implementando el SAT, al final del día es un tipo… ¿Me ayudas a regresarme, Richard? Perdón. Es un documento electrónico. Una pregunta, ¿están ustedes familiarizados con el documento electrónico per se de la factura de la contabilidad? ¿Mucho, poco? ¿Están familiarizados o no les suena el comprobante? ¿No? Bueno, vamos a verlo como un papel. Ahorita hagamos el concepto de un papel. Todos han hecho uso de una factura electrónica, bueno, más bien de una factura en algún momento, pidieron una factura. O si tienen un pequeño negocio o están familiarizados en cómo opera un negocio, tienen un balance, tienen un reporte. Si los ven así, los dos son como que dos pedazos de papel. Una factura es un pedazo de papel, ¿no? Y la contabilidad electrónica como reporte, como un estado contable, es eso, otro pedazo de papel. Ahora imagínense ustedes que esos dos pedazos de papel los quieren digitalizar y los quieren convertir en un medio electrónico. En lugar de tener yo el papel per se, voy a decir yo el documento papel, voy a tener un documento electrónico en una forma digital, ¿sí?, que le da esa categoría de un documento digital. Así como tienen la foto en el teléfono, ahora yo convierto la factura y yo convierto el estado contable en un documento digital. Ese documento digital, si ustedes lo tratan de ubicar, cualquier entidad tributaria en el mundo, cualquier entidad en general hace uso de diferentes documentos, ya sea en papel o documentos electrónicos. Para cuando ustedes llegan a hacer su declaración de impuestos, cuando hacen una declaración y presentan la declaración, en algún momento llenaban un papel, actualmente llenan un formulario electrónico, se meten en línea, llenan el formulario y mejor voy a quitar esto y mejor me ayuda mi compañero. Voy a decir yo, ese documento ese papel se vuelve un documento digital. Entonces, hasta ahí la entidad puede convertir una declaración de impuestos que yo lleno en un formulario o que yo lleno
a través de una forma en papel, la puedo convertir en un documento electrónico. Puedo convertir igual un pedimento, que es un trámite aduanero, o puedo convertir igual otro tipo de comprobante fiscal, como es una constancia de retención. La nómina que ustedes reciben si son empleados y les extienden un comprobante de nómina, el comprobante de nómina yo lo puedo digitalizar y lo convierto en un documento electrónico. ¿Cuál es la diferencia de todos estos documentos electrónicos? ¿Puedes regresar un poquito, Richard? ¿Cuál es la diferencia de todos estos documentos electrónicos, ¿no? Ahí les puse un ejemplo. Pueden ser los documentos electrónicos una factura, que la factura representa es una representación de una transacción comercial entre dos entes privados. Si usted tiene un negocio, ¿no?, y yo voy a consumir algo en su negocio, usted me expide una factura, yo compro, hasta ahí es una transacción entre nosotros. Si es una transacción que es susceptible a hacer la retención de un impuesto, la factura tiene que tener ahí en su contenido los impuestos que me están reteniendo, y eso es lo que la entidad tributaria, en este caso el SAT, pero como les comento, cualquier entidad tributaria necesita conocer, ¿sí? Yo necesito sacar de esa información de la factura, yo necesito sacar cuáles son los impuestos que se están reteniendo. Si yo veo una nómina y ustedes son un empleado y me van a retener como un patrón, ustedes me van a retener un impuesto a mí, al final del día esa retención de ese impuesto se le tiene que informar a la entidad tributaria para que él conozca que ustedes están cumpliendo con sus obligaciones, ¿sí? Hasta ahí todo vamos en orden, ¿no? Entonces, ese tipo de comprobantes se pueden digitalizar, y hoy las entidades tributarias en el mundo los digitalizan, los diferentes comprobantes, ya sea un pedimento, una declaración de impuestos, una factura electrónica o un comprobante fiscal. Cuando los digitaliza la entidad tributaria, así como yo tomo una fotografía y lo convierto en un documento que es una foto, un JPG, un PNG, como ustedes lo tengan en su teléfono, cuando yo digitalizo el documento, lo convierto en un tipo o un formato especial. Ese formato sigue un estándar o un formato como tal que se llama XML. Entonces, si avanzamos, por favor, Richard, si nosotros empezamos a tratar de ver qué tantos comprobantes se pueden generar, hagan un poquito el análisis de la dimensión. Véanlo esto así como una red social, así como el Facebook, que tiene una cantidad de usuarios, o el Twitter, que tiene una cantidad de usuarios. Ahora ubiquen ustedes una entidad tributaria, la cantidad de información, ¿no?, que esa entidad tributaria necesita generar, que necesita ya sea recibir o generar para poder controlar todos los cumplimientos de las obligaciones de los contribuyentes, ¿sí? Si ustedes ven un poco la dimensión como que de usuarios o de mercado, el SAT tiene 48 millones de contribuyentes, ¿sí? Tiene un volumen muy grande de asalariados. Si ustedes tratan de ver ahora, véanlo desde una perspectiva económica, qué tantas transacciones económicas por operaciones entre terceros se generan por ese volumen de gente y por ese volumen del Producto Interno Bruto, ahí nada más quédense con un mensaje. Se generan un montón de documentos electrónicos, muchísimos. Si ustedes tienen un pequeño negocio y tienen que emitir facturas, generan, no sé, 100 facturas al mes, 200 facturas al mes, 300. Si ustedes son una empresa de gran tamaño o un banco y ubican que cada transacción entre dos bancos para hacer una transferencia electrónica es susceptible de generar una factura o un comprobante fiscal, traten de ubicar la cantidad de documentos electrónicos que se generan por toda la operación económica en el país, ¿sí? O una operación económica asociada a los comprobantes fiscales, que es la factura, que es la declaración de impuestos, o por las operaciones de comercio exterior, por los pedimentos, por ejemplo, ¿sí? Y si ustedes empiezan a ver que México tiene uno de los mayores flujos comerciales que existen en el mundo, en comercio exterior, nada más traten de ubicar la cantidad de documentos que se generan. Si esto lo tratan de simular en que un documento es una foto, pues imagínense la cantidad de fotos que tienen ustedes que poder procesar. Entonces, esas fotos al final del día, bueno, pues le estoy llamando fotos
pues no son tan fotos. Entonces, esas cosas se vuelven un documento electrónico, como yo les comentaba, y son un montón de documentos electrónicos, ¿sí? Ahorita van a ver, les voy a mostrar algunos números. Si ustedes trataran de verlo un poquito a escala, ¿no? Y como les comento, hacen la operación de un pequeño negocio, ya sea, imagínense que ustedes van a empezar a vender ropa y van a empezar a emitir facturas y empiezan a emitir 100 facturas al mes. Bueno, empiecen ahora a tratar, como yo les comentaba, de hacer la proyección de todas las facturas que van derivándose de toda la operación económica. Walmart, la cantidad de facturas, si ustedes hacen una compra y piden una factura, todo esto se convierte en documentos electrónicos. Pero el documento electrónico, y aquí una pregunta, ¿ustedes han visto su factura electrónica? ¿Quién ha pedido una factura electrónica? ¿Alguno de ustedes ha pedido una factura electrónica? Bueno, la factura electrónica que han pedido, ¿la han abierto? ¿Han abierto la factura? Tiene dos representaciones, puede tener dos representaciones, puede tener una representación en un PDF, en un documento, y puede tener una representación en un XML. ¿Han abierto ustedes el XML que les pega a ustedes la entidad? ¿Y qué tiene? ¿Tú te has fijado qué tiene adentro de ese XML? O sea, tiene todos los datos de la operación económica, adentro tiene todos los datos de la operación económica. Si ustedes abren el XML que les mandan cuando les expiden una factura electrónica, lo que van a encontrar es que adentro de la factura electrónica, que aquí tiene un poco sus características, lo que va a tener es el nombre del contribuyente que emite la factura, el nombre del contribuyente que la recibe, los datos fiscales, el domicilio, el concepto de la transacción, el monto, y si ustedes empiezan a entrar más a detalle, tiene un poco más, tiene los impuestos retenidos, los impuestos trasladados, puede tener la información de una aduana, puede tener un complemento, ¿sí? Si ustedes son un colegio, ustedes saben que la factura electrónica, imagínense que si la tratan de ver como un papel, está el papel básico que les acabo de describir y luego viene un pedacito de información asociado a ciertas operaciones económicas muy particulares, como las de un colegio. El colegio tiene un pedacito, un bloquecito adicional, imagínense que es como una segunda hoja, en donde vienen los detalles ya de la operación propia del colegio. ¿Por qué existen complementos, ¿no? Y sin entrar mucho al detalle fiscal y todo esto, porque por ejemplo, imagínense, si yo soy una persona física, soy un asalariado, yo puedo deducir los gastos de la colegiatura. Entonces yo puedo tener esa información para después presentar a la entidad tributaria y entonces pedir una devolución por el concepto de la colegiatura que estoy pagando, ¿sí? Hasta ahí el punto relevante es que esa factura tiene mucha información adentro, muchísima, tiene muchos datos. Cada factura electrónica que colecta el SAT en promedio mide solamente 6 a 8 kilobytes. Algunos de ustedes ya casi la mayoría estamos familiarizados con los tamaños, ¿no? Porque saben cuántas fotos los caben al teléfono y saben que una foto ocupa mucho y en general nos fijamos cuánto ocupan. Las facturas ocupan poquito espacio, 6K, 8K. Parece que no es mucho, ¿no? Hasta que empiezan ustedes a ubicar la dimensión de la cantidad de facturas que se generan por la operación del país. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina y estoy usando datos que vienen en el propio reporte de gestión del SAT, ¿no? Para que tengan ustedes una idea. Solamente en el 2014, ese es el volumen de facturas electrónicas que se recibieron en el SAT,
¿sí? Traten ustedes de ponerlo en dimensión, 5.137 millones de facturas electrónicas. Son un montón de documentos electrónicos, ¿sí? Son muchos, son muchísimos. Y cada una de esas facturas electrónicas tiene mucha información fiscal adentro, tiene bastante información, ¿sí? El reto de la factura, si ustedes se han puesto a pensar y están atendiendo este evento y les están hablando sobre todo de muchos conceptos de factura electrónica, algo ha de querer hacer el servicio tributario, pues más allá de recibir la factura y de que les manden la copia, algo necesita hacer con la información que viene adentro de la factura, ¿sí? Entonces, aquí nada más ubiquen ustedes, lo único que les quería representar es que es muchísima información la que está asociada a la operación de la factura electrónica. La factura electrónica tiene ese tamaño. Si ustedes ahora hacen el análisis de la contabilidad electrónica, la contabilidad electrónica tiene un reto diferente. La contabilidad reporta casi toda la operación de su empresa, ¿no? Ustedes, en lugar, así como tienen su balance y tienen todas sus operaciones, sus estados contables, imagínense que tienen que generar una representación equivalente en un formato electrónico y enviárselo a la entidad tributaria. ¿Para qué se lo envían a la entidad tributaria? ¿Para qué se lo envían al SAT? ¿Sí? Más allá del cumplimiento de una obligación, ¿no? Al final del día, el secreto es que la entidad tributaria pueda conocer con la mayor prontitud las retenciones que están haciendo los patrones o voy a decir yo, las personas que emiten facturas de los impuestos que están reteniendo y los impuestos que están reportando las personas como su servidor, ¿no? Que puede ser un asalariado, puede ser un pequeño empresario, puede ser un profesional independiente. ¿Pago impuestos o retengo impuestos? Cualquiera de las dos, o los pago o los retengo, ¿sí? Se los pago yo los reporto a la entidad porque tengo que pagar los impuestos por mi operación, o se los estoy reteniendo a alguien, ¿no? Porque estoy tal vez reteniendo un impuesto de IVA. Al final, lo que necesita el servicio de administración tributaria es conocer esos dos grandes datos. Esos grandes datos que les acabo de comentar pueden estar, el SAT los puede conocer cuando ustedes hacen su declaración de impuestos, si son empleados cuando llenan una declaración anual, si son empresarios cuando llenan una declaración informativa, pero al final del día ustedes lo reportan en algún momento del tiempo. Pero si el servicio tributario quisiera conocer por anticipado la retención de los impuestos, ¿en qué momento lo necesita conocer? En el momento que sucede la operación, en el momento que les pagan su nómina o en el momento que alguien está reteniendo en ese momento los impuestos por el pago de la nómina, ¿sí? Entonces, hasta ahí, nada más como mensaje, tratando de recapitular. Toda la factura electrónica y la contabilidad electrónica en términos de tecnología son documentos digitales que tienen mucha información adentro y que esa información es muchísima y que el SAT necesita hacer algo con la información que está dentro del documento digital, ¿sí? Entonces, gracias, Richard. Ahora, igual y no los quiero confundir mucho con este concepto, pero este es un concepto técnico, ¿no? Un poco técnico, no tanto así como se lo pudieran ahí imaginar como lo ven en la imagen, pero imagínense que la factura electrónica, yo les comentaba, y la contabilidad electrónica y la nómina y todos los nuevos comprobantes fiscales son algo que se llaman un documento XML, ¿sí? Un documento XML es algo que definió la industria para intercambiar información, ¿sí? Si yo quiero intercambiar información, tengo que hacerlo en algún formato que entienda mi interlocutor, que lo entienda yo. Imagínense que yo quiero comunicarme con una persona en Inglaterra, ¿no? Pues debe de haber algún lenguaje común para podernos comunicar, ¿sí? De forma equivalente, la comunicación electrónica entre sistemas se tiene que dar a través de alguna especie de formato. El formato se llama XML, ¿sí? Es un formato simple que funciona, imagínense así como que etiquetas, ¿no? Encabezado, ¿no?
y unas etiquetitas que dicen, así por ponérselos de una forma muy simple, es pedazo de información 1 y viene la etiqueta. Sigue la información y luego viene, termina pedazo de información 1, ¿sí? Esos son pedazos o bloques de información. El XML como tal es un documento electrónico que adentro tiene toda la información que yo les acabo de describir. Impuestos retenidos, trasladados, datos del contribuyente que emite, datos del contribuyente que recibe, datos de una aduana, un complemento, tiene toda la información en un formato XML, ¿sí? Sin envolverlos en los detalles técnicos, cuando yo abro el documento, ¿no? Y yo les comentaba en una lámina anterior que había muchos miles de millones de documentos, cuando ustedes abren otros miles de datos, ¿sí? Si ustedes se pueden, han abierto, les preguntaba si han abierto ese documento XML, adentro tiene un montón de información, ¿sí? Entonces, ahora multipliquen la cantidad de documentos que yo les puse ahí por toda la información que pueda tener adentro del XML, ¿sí? Entonces, nada más aquí, quédense con la idea que la factura electrónica y la contabilidad electrónica en términos de tecnología se convierte en un formato que se llama XML y que el formato que se llama XML adentro contiene toda la información que ustedes típicamente llenan en un papel, ¿sí? Entonces es eso lo que tiene. Entonces, si seguimos avanzando, igual sin quererlos hacer bolas con muchos conceptos tecnológicos, si ustedes quisieran implementar una solución de tecnología para poder atender de forma electrónica la operación de la factura electrónica y la contabilidad electrónica, ese tipo de solución o de tecnología debe de tener ciertas características, que son las que les estoy poniendo ahí en la pantalla. Si ustedes el día de mañana quisieran volverse un PAC, ¿no? Ustedes conocen el concepto de los proveedores, de los intermediarios de certificación. Esos proveedores son un intermediario autorizado por el SAT, que está autorizado para poder timbrar una factura y poder actuar en nombre de la autoridad para darle sus facturas. Entonces, si ustedes mañana quisieran ser un PAC, o si ustedes tienen una operación, voy a decir yo, de buen volumen, imagínense que ustedes tienen una empresa, algunos de ustedes tienen una empresa, si ustedes tienen una empresa o trabajan para una empresa, su empresa puede emitir tantas facturas que ya no le conviene que le cobren por cada factura, ¿sí? Sino que mejor prefiere implementar su propio servicio de emisión de facturas electrónicas, ¿sí? Porque emite muchas facturas. ¿Se pueden ustedes imaginar Walmart o un banco? ¿Sí? Algunos de ellos llegan a tener un volumen de facturación, y si ustedes han querido emitir una factura y son un empleado o son un estudiante que está queriendo emitir una factura, van, compran su factura, hay facturas que las compran, no sé, 14 o 7 pesos por cada factura, les venden sus bloquecitos, pero al final cuando lo ven en volumen es mucho dinero, ¿no? Es como si pagaran la comisión de una tarjeta de crédito. Entonces, en ese momento es necesario crear soluciones o plataformas tecnológicas que puedan tener la capacidad de emitir esa cantidad de facturas electrónicas o de recibir. Lo que ha hecho el SAT, y eso es un poco cultural, lo que ha hecho el SAT es implementar toda una plataforma tecnológica para poder recibir todos los comprobantes fiscales que les está pidiendo a los contribuyentes que generen, ¿sí? Si el SAT está impulsando la transformación del papel a los medios electrónicos, quiere decir que ahora todo lo que recibían en papel tiene que poderlo operar en un formato electrónico, ¿sí? Ese gran cambio que ha sucedido en estos últimos años ha tenido un impacto muy positivo para todos, ¿no? El SAT puede enterarse muy rápido de las operaciones de impuestos, no hasta que alguien le lleve el papel. Imagínense hace años, ¿no? Cuando yo emitía una factura en un papel y yo estaba reteniendo el impuesto de IVA. ¿En qué momento yo hago mi pago del IVA? ¿Sí? Bueno, y no sé qué tan familiarizados estén con ese concepto, pero imagínense que ustedes tienen su negocio y que yo les compro algo. ¿Cuánto
tardan en reportar ustedes el pago del IVA a la entidad tributaria? Pues al menos un mes, ¿no? Se tardan un mes. Entonces, hasta dentro de un mes, el SAT se podía enterar de si ustedes retenían los impuestos, ¿sí? Y si estaban ustedes reportándolos a la entidad. ¿Qué pasa si en este momento, cuando yo emito la factura, yo inmediatamente me entero? ¿Sí? Porque la factura electrónica se reporta de inmediato a la entidad tributaria. Si ustedes trataran de ser como que los empresarios del negocio tributario, les convendría más enterarse en el momento que enterarse hasta el mes que alguien llegó a reportarles algo a través de un formulario, porque el papel no lo contaba el SAT. ¿Sí? El papel no era que estaba ahí sumando, sino había algunos medios, era en el momento que ustedes llenaban su declaración en el que él se enteraba. Si ahora la factura electrónica le permite conocer por anticipado las operaciones que suceden, las operaciones económicas, pues ustedes imagínense el potencial que tiene para poder mejorar la administración tributaria en el país. Tiene un gran beneficio, en realidad tiene un gran beneficio. Y eso, tecnológicamente, eso es lo que tiene que poder proveer la solución. Si seguimos avanzando, Microsoft, ¿no? Como una empresa de tecnología, y seguramente ojalá ustedes se ubiquen un poco a Microsoft, pero Microsoft, además del Windows y del Office, que también ojalá y conozcan un poco, pero Microsoft también provee muchos servicios tecnológicos, y en la actualidad uno de los servicios tecnológicos que Microsoft provee es un concepto que se llama la nube, y ustedes seguramente lo han escuchado, ¿no? Es algo, todos si tienen su teléfono, todo el concepto de ponlo en la nube, suena mucho, ¿no? En realidad la nube, si lo pueden ver así, imagínense que es un tinacote ahí, un tinacote en donde yo puedo poner mucha información, ¿no? Y pueden poner o hacer uso de la nube para subir sus fotos, ¿no? Para poner su música, ¿no? En lugar de tenerla en su máquina, lo ponen en la nube. Ya cuando ustedes lo ven para un aspecto más empresarial, pues la nube no nada más es el tinacote donde yo pongo las fotos, sino la nube es una serie de servicios tecnológicos que me permite a mí construir aplicaciones empresariales, ¿sí? Aplicaciones para que opere un negocio, o aplicaciones para que opere todo el sistema o gran parte del sistema tributario, ¿no? ¿Qué hace Microsoft? Provee soluciones en la nube para poder captar los volúmenes de información que les acabo de describir, ¿sí? Entonces, es eso. Seguimos avanzando, Richard. Ahora, si ustedes tratan de ver qué tan importante es para el SAT la operación electrónica, yo les voy a decir que es muy importante, ¿sí? Así como en el fútbol, ¿no? Hay la lista de los equipos, pues los primeros equipos en el ranking del fútbol, o en el tenis están los tenistas y están en el ranking, ¿no? En el ranking mundial, ¿no? Imagínense que también hay una métrica para medir la presencia en línea que tiene cualquier institución o cualquier organización en el internet, ¿sí? Y hay algunos índices, igual, ¿no? Como el índice del ATP que mide a los tenistas, imagínense que hay un índice reconocido que se llama el índice de Alexa, que identifica en qué posición está el sitio de una entidad. Si ustedes tienen un negocio en línea y mañana ponen su propio sitio web, llega a haber un momento en donde ese indexador los califica y dice: ustedes están en el sitio 1,000 millones, ¿no? O están en el sitio número 2. Como ustedes podrán darse cuenta, en este índice de Alexa en México, las redes sociales están al principio, ¿no? Facebook, Twitter, Mercado Libre, pero hoy el SAT su operación en línea, de acuerdo a los ciclos en donde se cumplen las obligaciones, está del 30 al lugar número 50. Tiene más operación en línea que la banca y tiene más operación en línea que los medios. Tiene más operación en línea que Banamex, que Bancomer, tiene más operación en línea que Televisa, tiene más operación electrónica que muchas grandes empresas en México. Y las empresas que están arriba del SAT son, digamos que típicamente redes sociales, ¿sí? Entonces, ubiquen eso.
si seguimos avanzando, Richard, porque me van a… ahora, imagínense que eso, en lugar de ser una persona, es un comprobante, que el comprobante yo lo tengo que recibir, lo tengo que validar, tengo que validarlo para asegurarme que no vienen facturas apócrifas, ¿sí? Véanlo ustedes también, los fraudes… los fraudes ocurren en todas partes. El SAT tiene que validar que no son facturas apócrifas, tiene que validar que las facturas vienen correctamente formadas, como cuando ustedes van a llenar su solicitud de pasaporte, que no vayan a poner o que no pongamos el domicilio en donde van el nombre, ¿no? Tiene que hacer todas esas validaciones, tiene que verificar que cumple con toda la estructura que les acabo de comentar, la tiene que almacenar y luego tiene que sacarle en un proceso posterior todos los datos. Las tecnologías que le permiten o que Microsoft ha trabajado con el SAT para poder hacer todo lo que les acabo de describir son soluciones que hacen uso de servicios en la nube, ¿sí? Soluciones empresariales que le permiten procesar todos esos grandes volúmenes de información, ¿sí? Y hacer uso de tecnología para que el SAT pueda realmente transformar su operación en papel a una operación completamente digitalizada. Y para que todas esas operaciones que suceden entre terceros, no nada más las operaciones que estamos obligados a cumplir, ¿no? Que puede ser una declaración anual de impuestos o una declaración de pago, también las operaciones entre terceros como la que hacemos cuando compro-vendo, se le puedan reportar al SAT y en ese caso está la contabilidad electrónica, en ese caso está el uso de la nómina, ¿sí? Hay constancia de retenciones, nómina, contabilidad electrónica, factura electrónica y todos son documentos digitales, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es únicamente haberles compartido un poco qué es el tipo de tecnología que puede usar la industria para poder proveer este tipo de servicios. La factura electrónica se está adoptando en muchas partes del mundo, ¿sí? En muchas partes del mundo. México es uno de los países que ha desarrollado más el concepto de la factura electrónica, por ejemplo, es de los más avanzados. Chile está muy avanzado, pero la operación electrónica en México es más avanzada que la de los Estados Unidos en términos del uso de los comprobantes fiscales electrónicos, ¿sí? Entonces, eso es como que la presentación. Ya se me terminó mi tiempo, ¿verdad? Sí, ya, muchas gracias. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas y respuestas. ¿Alguien?